Ecuador, 26 de diciembre de 2025. Hoy vamos a explorar tres áreas clave de cómo funciona el país. Primero, bajaremos al nivel local para ver cómo un municipio, Guachapala, planea gastar su dinero en 2026 y cómo su vecino, Paute, decide dónde se puede y no se puede construir. Luego, iremos a las fronteras para entender las decisiones técnicas de la aduana que determinan cómo se clasifican productos tan extraños como aditivos para comida de animales, unas modernas bolsas de nicotina y hasta bacterias para limpiar agua. Y finalmente, analizaremos las decisiones de la Corte Constitucional, el árbitro final que define las reglas del juego para nuestros derechos. Empecemos por lo local, que es donde estas decisiones más nos tocan el bolsillo y el día a día. Tenemos aquí dos documentos que son como el yin y el yang de la gestión municipal. Por un lado, el plan de gastos, el dinero, y por otro, el plan del territorio, el espacio físico. Son las dos herramientas con las que un alcalde moldea su ciudad. Exacto. Y empecemos con el dinero. Vamos a Guachapala. Tienen un presupuesto para 2026 de casi $4 millones. A primera vista puede no sonar a una cifra astronómica, pero para un cantón de su tamaño es una suma considerable. La gran pregunta es, ¿a dónde va a parar todo ese dinero? Bueno, el gran titular es que la tajada más grande, más de un tercio del presupuesto total, se va a obras públicas. Estamos hablando de $1.340.000. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque obras públicas puede significar muchas cosas. Claro, puede ser desde tapar un bache en una calle hasta construir un puente que cambie la economía local. El documento dice que la misión del municipio es generar desarrollo social, económico y turístico. ¿Este millón y pico en obras realmente apunta a eso? Esa es la pregunta clave que todo ciudadano debería hacerse. Este presupuesto nos dice el qué, pero no siempre el para qué. ¿Están usando ese dinero para construir la infraestructura que necesita ese anhelado centro turístico que podría atraer empleos? ¿O lo están usando simplemente para mantenimiento, para que las cosas no se caigan? Que ambas cosas son necesarias, pero... Pero solo una construye futuro. La diferencia es fundamental. Es la eterna tensión entre lo urgente y lo importante. Y me imagino que no todo el presupuesto es para estas grandes obras. Hay gastos que son, digamos, obligatorios. Totalmente. Y eso también nos lo muestra el presupuesto. Por ley, un 10% de ciertos ingresos tiene que ir sí o sí a grupos de atención prioritaria, como ancianos o personas con discapacidad. Ah, claro. Y un 2% de los ingresos propios va para el cuerpo de bomberos. Esos son los cimientos del presupuesto, las partidas que no se pueden negociar. Son el recordatorio de que antes de construir el gran estadio, hay que asegurarse de que la ambulancia tenga gasolina y los bomberos agua. Hablando de construir, eso me lleva directamente a Paute, porque tener el dinero para hacer obras es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es saber dónde y cómo se puede construir. Y para eso, Paute acaba de aprobar una nueva ordenanza, que es básicamente el manual de reglas del juego inmobiliario del cantón. Y es un manual que parece estar obsesionado con una palabra: riesgo. Frenos con pendientes de más del 30%. Que a alguien podría parecerle una regla quisquillosa, ¿no? Podría, pero es puro sentido común geológico. Es la burocracia actuando como un padre que te dice: no construyas tu casa ahí, que en el próximo invierno fuerte puede terminar en el río. Es una forma de prevenir desastres a través de la planificación. Me llama la atención otra regla. Regula la propiedad horizontal, que para que todos entendamos, son los condominios y edificios de apartamentos, y exige que tengan acceso desde una vía pública, no desde un simple camino vecinal. ¿Por qué esa distinción es tan importante? Porque define el modelo de ciudad que quieren. Un camino vecinal no está diseñado para el tráfico, las tuberías y las necesidades de un edificio entero. Es la forma que tiene el municipio de decir: si vas a poner a 50 familias a vivir aquí, yo como municipio necesito poder llegar con camiones de basura, ambulancias, patrulleros. Y con infraestructura de agua y saneamiento. Exacto. Se trata de evitar la expansión desordenada. Esos barrios que crecen como hongos y que luego exigen servicios que es carísimo y dificilísimo llevarles. Entonces, aquí se cierra el círculo. Para permitir el tipo de desarrollo ordenado que exige la ordenanza de Paute,
Se necesita el dinero para las obras públicas, calles, alcantarillado, agua potable, que presupuesta Guachapala. Exactamente. No puedes tener uno sin el otro. Son las dos caras de la misma moneda del desarrollo local. Una planifica el espacio, la otra financia esa planificación. Dejemos esa moneda local y pasemos a una que define qué entra y qué sale del país entero. Me refiero a las aduanas. Tenemos en nuestras manos unas resoluciones del Servicio Nacional de Aduana, el SENAE, que a primera vista parecen un jeroglífico de códigos y términos técnicos. Pero que en el fondo deciden el destino de industrias enteras. Son documentos cruciales. Tomemos el primer ejemplo. Un producto llamado Óptima. Es un aditivo que se le pone a la comida de los animales para matar hongos. La empresa que lo fabrica lo llama aditivo conservante. Pero la aduana ecuatoriana, después de analizar su composición, dice, no, esto es un fungicida. Un momento, ¿qué más da si lo llaman aditivo o fungicida? ¿Cambia algo más que la palabra en la etiqueta? Cambia absolutamente todo. Cambia los impuestos que debe pagar al entrar al país, los permisos sanitarios que necesita, si se libera en un día o se queda atascado en un contenedor por meses. ¡Wow! La diferencia entre esas dos palabras puede significar miles o incluso millones de dólares para la empresa importadora. Ese código numérico, la subpartida arancelaria, es como el ADN de un producto para el comercio internacional. Y la regla de oro es, la función mata al nombre comercial. No importa cómo lo llames, importa lo que hace. Justo eso. Entiendo, la función sobre la forma. Y supongo que esto se complica aún más con productos que antes no existían. Por ejemplo, estas nuevas bolsas de nicotina de uso oral, que no tienen tabaco. Esto no es un cigarrillo, no es un parche. ¿Cómo clasifica la aduana algo así? ¿Es un producto de tabaco? ¿Un medicamento? ¿Una golosina? Esa es la pregunta del millón para los funcionarios de aduanas de todo el mundo. Y aquí vemos cómo el sistema intenta no quedarse obsoleto. En lugar de crear una nueva categoría cada 5 minutos, la nomenclatura tiene categorías amplias, casi como comodines. Para este caso, existe una que dice, otros productos que contengan nicotina destinados para la absorción de nicotina en el cuerpo humano. Es una definición lo suficientemente flexible para que quepan estas bolsitas y probablemente los productos que se inventen en los próximos 10 años. Es una forma de legislar para el futuro. Luego tenemos otro producto fascinante, uno llamado EcoFirst. Es un polvo lleno de bacterias buenas, un consorcio de bacillus que se usa para mejorar la calidad del agua en las granjas de camarones. La aduana lo clasifica bajo el concepto de biorremediación. Y lo más interesante de este caso no es solo la clasificación, sino cómo se llega a ella. La empresa que quiere importar EcoFirst, antes de embarcar un contenedor lleno de este polvo desde otro país, le pregunta a la aduana ecuatoriana, oigan, voy a traer esto. ¿Me pueden decir, por favor, en qué categoría entra y cuántos impuestos voy a pagar? Se puede hacer eso. Es como pedirle al árbitro que te explique una regla antes de que empiece el partido. Exactamente. Se llama una consulta de clasificación arancelaria y es un mecanismo vital para dar certeza al comercio. Le permite a una empresa calcular sus costos reales y evitar la sorpresa de que su mercancía quede retenida en el puerto por un desacuerdo en la clasificación. O sea, no es solo la aduana imponiendo reglas. No, es un sistema que permite un diálogo técnico para dar previsibilidad a los negocios. De ese diálogo técnico en las fronteras, pasemos a otro tipo de conversación que define las reglas del juego, pero a nivel de nuestros derechos fundamentales. Vamos a analizar algunas sentencias recientes de la Corte Constitucional. Y el primer caso que tenemos es una verdadera lección sobre lo que pasa cuando la justicia habla, pero nadie escucha. Es una historia increíble. En julio de 2021, un grupo de trabajadores de la salud del Hospital de Especialidades de Portoviejo gana una acción de protección. Una jueza les da la razón y ordena que se les entreguen sus nombramientos definitivos. Una victoria clara. Pero pasa el tiempo, llega 2022 y nada. Llega 2023 y siguen sin sus nombramientos. La sentencia, en la práctica, era papel mojado. Me pongo en el lugar de esa gente y debe ser una frustración inmensa. Ganas en la corte, tienes un papel que dice que tienes un derecho y no pasa nada. ¿Qué se hace en una situación así? Es la pesadilla burocrática por excelencia. Y es tan grave que la propia jueza de primera instancia, viendo que sus órdenes eran ignoradas,
tuvo que escalar el problema y enviarlo a la Corte Constitucional. Y ahí, la Corte actúa como el garante último del sistema. Su rol es recordarle al resto del Estado, en este caso al Ministerio de Salud, que las sentencias judiciales no son sugerencias. Son órdenes. Son órdenes que se cumplen sí o sí. Es la garantía de que el sistema judicial no sea solo un teatro de buenas intenciones. ¿Y al final funcionó? Al final, la presión funcionó y en agosto de 2023, más de 2 años después, recibieron sus nombramientos. Entonces, en este caso vemos a la Corte actuando como el músculo del sistema, asegurándose de que las reglas se cumplan. Pero en otros casos, actúa más como un árbitro, poniendo límites a los propios jugadores para que no abusen de las reglas. Como en el caso de esta fiscal, Silvia Albán. Exacto. A la fiscal la destituyen de su cargo. Ella, como es su derecho, impugna esa decisión por la vía contencioso-administrativa, que es el camino normal, pero al mismo tiempo como quien compra 2 boletos de lotería por si uno no gana. Presenta una acción de protección por los mismos hechos. Estaba jugando en 2 canchas al mismo tiempo con la misma pelota. Justo. Y eso se puede hacer. Suena a querer morder la manzana 2 veces. Y la Corte le dice precisamente eso. Un momento. No se puede. Tienes que elegir un camino. La acción de protección es un mecanismo de emergencia. Es como el extintor de incendios del sistema legal. Lo usas cuando hay fuego y no hay otra forma de apagarlo. No es una herramienta para todo. No es una herramienta para cocinar, ni una segunda oportunidad por si te va mal en el juicio principal. Aquí la Corte está protegiendo al propio sistema, evitando que se inunde de casos duplicados y decisiones contradictorias. Y entiendo que esa misma lógica, la de la herramienta correcta para el trabajo correcto, se aplica en este otro caso, el de la empresa pública Etapa contra un trabajador. Es el mismo principio. Etapa quería despedir a un empleado, y para eso necesitaba un permiso del Ministerio de Trabajo, lo que se conoce como un visto bueno. La inspectora de trabajo se lo negó. En lugar de llevar el caso a un juez laboral, que es la vía diseñada para estas disputas, la empresa intentó tomar un atajo. Y presentó una acción de protección, argumentando, supongo, una violación de sus derechos. Claro, pero la Corte, una vez más, pone orden. Dice, para disputas laborales existe el juicio laboral. Es un proceso más largo, sí, pero está diseñado específicamente para eso, con más oportunidades para presentar pruebas y argumentos. Vuelve a reforzar la idea de que la acción de protección es para emergencias, para cuando no hay ninguna otra vía disponible, no para cuando la vía que existe no te gusta o te parece muy lenta. Ok, entonces, ¿la Corte hace cumplir las sentencias? Pone límites a los jugadores y, finalmente, también define qué es un proceso justo. Tenemos este último caso de la Corte Provincial de El Oro, donde un acusado alega que se violaron sus derechos porque una de las 3 juezas que lo juzgaba se fue de vacaciones y fue reemplazada por otra. A primera vista puede sonar a un capricho, pero toca un derecho fundamental: ser juzgado por un juez competente, natural y predeterminado por ley. La persona alegaba que al cambiar a la jueza en medio del proceso, se creó un tribunal de excepción, como si hubieran armado un tribunal a medida solo para perjudicarlo. Lo cual, si fuera cierto, sería gravísimo. Gravísimo, y está prohibido por la Constitución. Pero aquí la Corte hace una distinción crucial. Dice que una cosa es un tribunal de excepción montado para un caso específico y otra muy diferente es una rotación administrativa, normal, transparente y justificada. Claro. Una jueza toma su licencia de vacaciones, se realiza un sorteo público para nombrar su reemplazo temporal y el proceso continúa. Eso es parte del funcionamiento normal de cualquier institución. Tu derecho es a que las reglas sobre quién te juzga sean claras desde el principio, no a que las personas de carne y hueso que componen el tribunal sean inmortales o no puedan tomarse vacaciones. Es increíble el recorrido. Hemos ido desde cómo un municipio decide en qué gastar el dinero de sus ciudadanos y por dónde deben crecer sus calles, pasando por el código casi secreto que decide si un fungicida para animales o unas modernas bolsas de nicotina pueden entrar y venderse en el país. hasta aterrizar en las decisiones de la más alta corte, que nos define en la práctica qué es justicia y qué es un abuso del sistema. Y todo esto sale de documentos oficiales que la mayoría de nosotros consideraría áridos y burocráticos. Y la lección es que no lo son. No son áridos. Son el manual de instrucciones de cómo funciona una sociedad.
Nos muestran dónde está el poder, cómo se ejerce, cuáles son sus límites y cómo podemos defendernos. Y eso nos deja con una reflexión final. Si cada uno de estos documentos, desde el presupuesto municipal hasta la sentencia de la Corte, son las reglas del juego que jugamos todos los días, la pregunta que queda flotando es, ¿qué tan bien conocemos esas reglas? ¿O estamos jugando un partido crucial sin siquiera habernos leído el reglamento?